Análisis de patologías y estados físicos y emocionales en mujeres gestantes, portadoras y afectadas por intolerancia hereditaria a la fructosa. La intolerancia hereditaria a la fructosa o fructosemia hereditaria es una condición metabólica recesiva autosómica que se produce debido a una disfunción en el gen del aldolasa B. Esta enfermedad afecta a 1 de cada 20.000 personas y se considera una enfermedad rara. El gen aldolasa B presenta más de 40 mutaciones causales documentadas que están distribuidas globalmente con patrones distintos en Europa. La aldolasa B es una enzima clave en el metabolismo de la fructosa, principalmente en hígado, pero también en intestino y corteza renal. Su deficiencia conduce a una acumulación de fructosa. Las alteraciones metabólicas y analíticas son debidas precisamente al acúmulo del sustrato de la aldolasa B, la fructosa 1-fosfato, que provoca, entre otras, inhibición de la glucogenólisis hepática e inhibición de la gluconeogénesis. Este acúmulo de fructosa 1-fosfato se manifiesta con náuseas, vómitos, sudoración, letargo, shock, deshidratación, dolor abdominal, hepatomegalia, disfunción tubular proximal, esteatosis hepática e insuficiencia renal. Si no se trata, puede producirse disfunción hepática y renal grave, convulsiones, coma e incluso la muerte. El vómito es un hallazgo constante, mientras que los síntomas relacionados con la hipoglucemia son menos comunes. En la edad adulta se tolera una ingesta limitada de fructosa, por debajo de 6 gramos al día. El pronóstico es generalmente favorable, con la normalización tras la eliminación de la fructosa. La hepatomegalia y la esteatosis pueden persistir indefinidamente. También existe riesgo de deficiencia de vitamina C, que requiere suplementos. Los niveles circulantes de vitamina C están inversamente asociados con el síndrome metabólico. En estos pacientes a menudo se desarrolla una aversión protectora a los alimentos que contienen fructosa, lo que reduce la susceptibilidad a las caries. La aversión a los alimentos dulces representa un buen índice de sospecha, pero ocurre más tarde que los vómitos o los síntomas resultantes de la hipoglucemia. Cualquier sospecha de intolerancia a la fructosa debe llevar a la retirada inmediata de sacarosa y fructosa de la dieta. La exclusión completa de los azúcares tóxicos es un desafío debido a las cantidades ocultas en muchos alimentos. El impacto positivo de la eliminación de sustratos tóxicos se hace evidente en 2 o 3 días, sirviendo como un aspecto favorable inicial en el proceso de diagnóstico antes de que se puedan realizar investigaciones específicas. El tratamiento es exclusivamente dietético y consiste en eliminar lo más posible la fructosa de la alimentación. Esto se va a conseguir con la supresión completa de azúcar o sacarosa y de los alimentos que los contienen, también de alimentos ricos en fructosa sacarosa como la fruta, la miel, la mayor parte de las verduras y otros vegetales. Además, también evitaremos edulcorantes, como por ejemplo la tagatosa, que es un isómero de la fructosa que se metaboliza por la aldolasa B, y también el sorbitol, y también los edulcorantes que lo contengan, como el malitol, el lactitol o el isomaltitol, que se transforma en fructosa por la enzima sorbitol deshidrogenasa. Este sorbitol se trata de un poliol que está presente de modo natural en alguna fruta, pero además puede ser producido por alguna industria del sector agroalimentario y utilizado como aditivo edulcorante en muchos productos alimentarios manufacturados. Tras la restricción en la dieta de todas las fuentes de fructosa, la recuperación y desaparición de los signos y síntomas se produce rápidamente, llegándose a un pronóstico excelente a largo plazo. Pero a pesar del manejo dietético, la patología crónica puede manifestarse. Existe información limitada sobre la relación entre los resultados del embarazo y esta enfermedad. Dado que el embarazo es una situación fisiológica cambiante a nivel metabólico y que en la actualidad no existía ningún estudio publicado sobre madres gestantes portadoras o pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, planteamos nuestro estudio. Esta ponencia tiene como objetivo analizar el desarrollo de diferentes patologías y la valoración de alteraciones de parámetros en analíticas convencionales en una cohorte de mujeres españolas embarazadas, portadoras o que padecen la enfermedad. Se enmarca dentro de un proyecto más ambicioso donde se valora el manejo dietético, los hábitos nutricionales, la base genética y las complicaciones durante y después del embarazo en estas mujeres.
Se trata de un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo a través de una encuesta anónima realizada por vía electrónica en mujeres gestantes portadoras o pacientes de intolerancia hereditaria a la fructosa, reclutadas a través de la Asociación de Afectados de Intolerancia Hereditaria a la Fructosa, a las que se les facilitó un enlace a una aplicación informática con el cuestionario. La encuesta final, compuesta por 33 preguntas, abarcó varias secciones, incluyendo detalles sociodemográficos, aspectos físicos y emocionales de la madre, información clínica, incluyendo medicamentos y hábitos nutricionales, y cuestiones relacionadas con el recién nacido. Con respecto a los resultados, la mayoría de las encuestas, aproximadamente el 91%, informaron estar en buena condición física durante el embarazo, mientras que el 9% de los embarazos, todos de mujeres portadoras, indicaron mala condición física. Se observaron porcentajes similares para el estado emocional. Sin embargo, los embarazos con mala condición física fueron distintos de aquellos con estados emocionales deficientes. Los trastornos digestivos, las náuseas y los vómitos fueron los síntomas físicos prevalentes en las mujeres portadoras de fructosemia, con una frecuencia notablemente baja en las mujeres afectadas por la enfermedad. Por el contrario, síntomas como las piernas cansadas e hinchadas y la retención de líquidos fueron más frecuentes en las mujeres afectadas por fructosemia. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de portadores de la enfermedad y los afectados con respecto a los síntomas de náuseas y vómitos. Aunque no fue estadísticamente significativo, se observó una ligera tendencia para los trastornos digestivos y las infecciones vaginales. Además, el cansancio, la fatiga o el adormecimiento surgieron como los síntomas emocionales más frecuentes en los embarazos de mujeres portadoras, en contraste con los antojos observados en mujeres afectadas. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de portadores de fructosemia y afectados con respecto a los síntomas de antojos. Aunque no fue estadísticamente significativo, se observó una ligera tendencia para una disminución de la autoestima debido a la apariencia física. Durante el estudio se observaron niveles normales en la mayoría de los parámetros analizados en mujeres, antes, durante y después del embarazo, excepto en aquellos relacionados con el metabolismo de las grasas. Se detectaron elevaciones en los niveles de colesterol en varios casos, así como un aumento en los triglicéridos en una mujer. Además, 3 mujeres embarazadas desarrollaron niveles elevados de glucosa, indicando diabetes gestacional, y 3 experimentaron una disminución en los niveles de hierro. Respecto a problemas de salud persistentes, 2 pacientes con fructosemia informaron problemas hepáticos como esteatosis y hepatomegalia antes de sus embarazos, y una desarrolló adenomas y hemangiomas después. Entre las portadoras, una reportó problemas hepáticos graves después de su segundo embarazo y otras 2 informaron de esteatosis años después de dar a luz, dificultando su atribución directa al embarazo. Además, se registraron problemas no hepáticos, como fibrilación auricular en un caso. Muchas de estas complicaciones se descubrieron después del parto, lo que dificultó determinar su relación temporal con el embarazo. Nuestras observaciones sugieren que los estados físicos y emocionales entre mujeres embarazadas, portadoras y afectadas por la intolerancia hereditaria a la fructosa no muestran diferencias significativas, excepto en síntomas relacionados con náuseas, vómitos y antojos. En términos de parámetros analíticos, es importante destacar que la mayoría de los parámetros estudiados, recopilados a través de la encuesta, se encuentran dentro de un rango aleatorio de normalidad, antes, durante y después del embarazo. Sin embargo, hay excepciones relacionadas con el metabolismo de las grasas y aumentos en los niveles de glucosa. Además, los problemas persistentes asociados con pacientes y portadores de la enfermedad incluyen esteatosis hepática, adenomas hepáticos y hemangiomas hepáticos después del embarazo. Gracias por su atención.